Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Hola, closeteros, bienvenidos. Yo soy Bren, mejor conocido en los bajos mundos como Brenvita, pero aquí solamente soy Bren. Ok, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de mis hábitos del lunes, que es el baile quita culpas. En algún momento, sobre todo en la etapa en donde estuvimos en pandemia, la verdad es que lo hacía literalmente cada lunes, porque tú sabes que mis redes soy muy yo, y en ese momento de verdad necesitaba quitarme la culpa. De verdad estaba pasando por un proceso en donde sentía que me carcomía la ansiedad, el enojo, el miedo, y me sentía muy culpable. Así que de ahí nació este baile quita culpas, que básicamente es shakearte de un lado al otro, pero este baile es menso, tiene un trasfondo bastante grande, y te cuento. Realmente la culpa no te sirve absolutamente de nada. Si lo piensas, es un sentimiento que solamente te sirve para fastidiarte, para hacerte sentir débil y empeorar, y aparte para complicar las cosas. Porque a final de cuentas sientes culpa por el pasado, pero no hay manera de que puedas remediar el pasado, ¿ok? Hay una línea súper delgada entre sentir culpa y responsabilidad, que es muy diferente. Uno implica aprender, crecer, y el otro implica castigo, tristeza, vergüenza. Realmente la culpa, como te dije, no puede cambiar el pasado, ni la ansiedad que sientes en este momento. Si tú te sientes culpable por lo que sea, esa ansiedad no va a cambiar para nada el futuro. Escucha esto. No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto, porque en ese momento no sabías otra cosa, porque actuaste de acuerdo a tu nivel de conciencia. Y si ahora, por alguna manera, ya aprendiste que eso no era lo correcto, entonces qué chingón. Te voy a contar uno de mis más grandes sentimientos de culpa. En algún momento, yo tuve una pelea con mi mamá bastante fuerte. Y como te dije, actué de acuerdo a mi conocimiento. Actué de acuerdo a mi conciencia de ese momento. Estaba súper pequeña, tenía 18 años, y mi conocimiento, mi conciencia en ese momento era ser una persona impulsiva, era ser una persona inmadura, era ser una persona que no pensaba en las consecuencias. Por ares del destino, tuve una respuesta que no era la mejor respuesta. Me intenté ir de la casa, mi mamá se puso súper mal, se enfermó, prácticamente fue a parar al hospital, y yo me sentía súper culpable porque yo pensaba que yo le había causado esa enfermedad. A final de cuentas, long story made short, quiero que sepas que cargué con esta culpa por mucho tiempo. Hasta que empecé a entender que a final de cuentas, sin quitarme la responsabilidad, yo había actuado de acuerdo al nivel de conciencia que yo tenía en ese momento. Y en ese momento yo entendía ahora, en momento presente, que no había sido la mejor manera, que pude haberlo resuelto con palabras, que tenía que ser menos impulsiva y que tenía simplemente que dejar esa culpa ir. Mucho tiempo me comió por dentro hasta que lo pude hablar con mi mamá y hasta que pudimos bajarlo y ponerle una pauta de responsabilidad, tomando acciones de qué cosas iba a cambiar. Este es un ejemplo muy tonto, pero ha habido muchísimos ejemplos en donde yo siempre me siento culpable en mi vida. Así que realmente he tenido que saber cómo manejar la culpa. He tenido que saber que me equivoco por desconocimiento,
que me equivoco por no analizar adecuadamente una situación o por dejarme llevar por mis emociones. Y me pongo a pensar, cuando era niño, ¿qué es lo que me enseñó más? ¿Los errores o los aciertos? Después de huirle a fallar, creo que poco a poco voy abrazando más esos errores, entendiendo que traen consigo un aprendizaje que probablemente no hubiera aprendido de otra manera. Generalmente somos súper duros con nosotros mismos. Y te voy a poner un ejemplo de otra culpa que muy seguido sentía y que en este momento creo que voy mejor, que es la culpa de los alimentos. Nos venden mucho alimentos sin culpa, galletas sin culpa, helado sin culpa, hamburguesa, pizza sin culpa. Pero en realidad, ¿hay algún alimento que tenga culpa? A mi parecer, jamás nadie debería de sentir culpa por lo que come o por el ejercicio que no hace. Sentir culpa al comer es tan absurdo como sentir culpa al respirar o al dormir. Porque comer, a final de cuentas, es un acto de supervivencia y nuestra responsabilidad con nuestro cuerpo es justo alimentarlo con suficiente comida. Pero te digo algo, la culpa al comer es aprendida y como tal puede desaprenderse. Deconstruirla definitivamente no está fácil, requiere tiempo y paciencia, pero te lo juro que vale la pena. El proceso de culpabilidad en realidad tiene mucho que ver con la sociedad. Nos envían mensajes de culpabilidad y de preocupación. Y esto es así porque hemos sido educados en la obligación de ajustarnos a más de un ideal. Te sientes culpable porque tú ves en redes sociales que se tiene que comer de tal manera, que te tienes que ver de tal manera, que tienes que generar tantos ingresos, que tienes que tener tal pareja, que tienes que ser así con tus hijos. Y eso es lo que se espera de nosotros. Pero esa culpa no es tuya. Y esto es lo primero que quiero que entiendas. Que esa culpa muchas veces es de nuestro entorno, es de lo que esperan de nosotros. Cuando no nos ajustamos a ese molde, llega esa frustración y más tarde la culpa y la preocupación. Y así poco a poco nos convertimos en máquinas o en cajas de culpabilidad. La culpa, como te dije, es uno de esas emociones súper inútiles porque gasta muchísima energía, pero en realidad, como te digo, todo sucedió ya en el pasado. Nos inmoviliza por algo que ya pasó y que no podemos cambiar nada de lo que sucedió. Hoy quiero que empieces a analizar realmente que esa culpa tiene que convertirse en responsabilidad, en acciones. 1, que no eres perfecto, que no todo sale bien todo el tiempo y que cada persona, por más que la amemos, es responsable de su bienestar y nada podemos hacer para cambiar o aliviar su presente si su alma no lo elige primero. Si es que te sientes culpable por tu hijo, por tu esposo, por tus compañeros de trabajo, porque no hacen lo que a ti te gustaría, nuevamente, no es tu culpa, deja de cargarla. Así que si tú eres de esas personas que el lunes llega y corre 10 kilómetros más por culpa, que por culpa muchas veces deja de salir, se castiga, realmente analiza que esa culpa solo te va a dejar donde estás, solo te va a hacer pasarlo súper mal, solo te va a frenar, solo te va a servir para que tengas miedo de moverte cada vez más, no te va a hacer aprender, no te va a enseñar, así que deja de hacerlo, deja de culparte. Busca cómo hacerlo mejor la próxima vez y ya está. Y sobre todo entiende que los errores son parte del proceso. Realmente la culpa, el miedo y la falta de amor propio te bloquean y te limitan tu capacidad de materializar. ¿Ok? Te voy a contar ya por último que a mí me ha servido mucho entender que el error es inevitable y que tenemos que aprender a convivir con él. Nuestros esfuerzos deben unirse en la búsqueda de aceptar esto,
sí, de aprender, de corregir, pero sobre todo entender que vamos a seguir fallando y está bien. También que a final de cuentas no siempre vamos a estar exigiéndonos el 100%, que es normal ser flexibles y que tu 100% va a variar de un día a otro y está bien. Y sobre todo que nuevamente lo importante es el cambio que haces en el presente. Si en ese pasado la regaste, la cagaste, te caíste, tienes el día de hoy, tienes a partir de este momento de interiorizar que vas a hacer las cosas de manera diferente, de interiorizar y actuar que esta vez vas a tomar decisiones completamente diferentes a las decisiones que tomaste en ese momento. De hacerte consciente que eres una versión 2.1, que la versión 2.0 ya murió y el día de hoy es hoy y tienes nuevos conocimientos con los cuales vas a saber manejar ese problema. Nuevamente te recuerdo, sacúdete la culpa. No te va a hacer nada, no te va a dar nada. Aprende y vamos de nuevo de vuelta a la vida, ¿ok? Te quiero mucho. Si es la primera vez que escuchas un podcast mío, mándale el mensaje, mándale este podcast a alguien que le vaya a construir. Todos vivimos rodeados de la culpa y es nuestra responsabilidad poco a poco ir desaprendiendo lo que en algún momento nos dijo la sociedad. Ya sabes qué, me puedes seguir en redes sociales, @soybrenvita, @saldelcloset y por lo pronto, hasta aquí. Bye bye.